Y bueno, Lick, nos dice la señora productora que ya estamos al aire. Chicos, bienvenidos todos. Gracias por conectarse. Gracias por estar con nosotros otra vez en esta sección de Siendo Sinceros. Nos gusta un montón hacerlo y nos gusta más pues, que se conecten. Les recuerdo la dinámica y es aprovechar a nuestros invitados para poder escuchar de los temas que tienen que compartirnos y poder hacerles preguntas. Creo que esa es la mejor manera en la que podemos aprovecharlos. Así que mientras escuchas la charla, siéntete libre de anotar tus preguntas ahí en los comentarios. Haremos un tiempo para leer las preguntas. Repito, que las preguntas sean buenas, por favor. Que traten del tema si es posible. Si no, pues ahí veremos cómo nos las sacamos de la manga. Pero nos encantaría que participen haciendo preguntas. También aprovecho para decirles que las charlas ya se subieron a YouTube, ya estamos subiéndolas. Vamos a ponerles por ahí el link de dónde van a estar. Estamos retomando un canal que comencé hace un año. Lo estamos retomando ahora con estas charlas. Se los haremos llegar ahí en los comentarios. Y bueno, como ya vieron, el tema de hoy está interesante, está chido. Es una pregunta y la pregunta es si la política es del diablo. Y no pensé en nadie mejor para ese tema que amigo Aaron Lara, que conocí hace no mucho tiempo en una reunión que tuvimos en Guadalajara, en Chapala. Y bueno, es uno de los cristianos más influyentes que yo he conocido, de los que tengo noción hoy en México. Y estoy muy, muy contento que haya aceptado la invitación. Creo que tiene mucho que aportarnos sobre este tema hoy. Y bueno, Aaron, gracias por aceptar la invitación. Y por favor, cuéntanos un poquito más sobre ti. Cómo no, muchas gracias, muy amable por la invitación. Un saludo a todos quienes están ahora mismo viendo la transmisión. Yo soy Aaron Lara, tengo el privilegio de ser un creyente en Cristo. Recibí al Señor Jesús muy joven, a los 15 años, y desde entonces he caminado, tratado de caminar en el Señor. A los 16 años, casi recién convertido, ingresé a un instituto bíblico porque mi pasión era lo que dice la Escritura en el Salmo 145:6. Perdón, Aaron, no sé si puedes acercarte un poquito más a tu micrófono o si tengas algo de viento por ahí que está haciendo un poquito de ruido. Sí, tengo actual el sonido de la máquina, pero a ver, espero que ahí se oiga mejor. Listo. Entonces les decía, casi recién convertido, a los 16 años, ingresé a un instituto bíblico porque mi pasión era proclamar la palabra del Señor. Mi texto favorito siempre ha sido el Salmo 145:6, que dice: de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo proclamaré tu grandeza. Y yo decía, ¿cómo puedo proclamar la grandeza del Señor? ¿Cómo puedo publicar la grandeza del Señor? Y por eso es que desde entonces comencé a predicar a Cristo, pues siendo pastor de una congregación desde los 16 años. Así que por 32 años de mi vida me dediqué al pastorado. Tuve el enorme privilegio de parte del Señor de construir algunos templos, de levantar algunas iglesias, en fin. Y justo cuando cumplía 32 años de ministerio, tuve un episodio que marcó mi vida y le dio un rumbo diferente, pues por una experiencia que el Señor permitió vivir. En el año 2007 se buscó establecer en la Ciudad de México una iniciativa de ley que permitiera la interrupción legal del embarazo. En esos años yo trabajaba para la Sociedad Bíblica y yo no entendía cómo es que se podía hablar de la interrupción legal del embarazo cuando un embarazo que se interrumpe ya no se puede reanudar. Así que no estamos hablando de una interrupción, estamos hablando con todas sus letras de un asesinato. El aborto es la pasión de la vida de la persona en su momento de mayor vulnerabilidad, de mayor debilidad. En mi cabeza venía ese texto de la Escritura que decía: levanta tu voz por los que no tienen voz. Y son las personas que están en el proceso de gestación quienes no tienen voz literalmente,
porque están en un proceso en el que no pueden defenderse por sí solos. Así que para mí era un asesinato, yo veía eso como un acto inhumano, absurdo, y francamente pensaba que lo que ocurría es que le faltaba información a los diputados. Así que comencé a ir a la Cámara de Diputados, obviamente sin ninguna experiencia, sin ningún contacto, sin conocer a nadie, sin tener, por supuesto, ninguna relación, ni mucho menos. Toda mi vida había sido pastor. Así que comencé a ir, comencé a platicar con algunos, fue muy difícil de repente entrar, que me permitieran tener una cita, etcétera, pero al final pude contactarme con algunos de esos diputados y luego yo invité a otros pastores y íbamos casi cada semana a tener una entrevista con los diferentes grupos parlamentarios que había en ese tiempo en la Cámara. Finalmente, uno de ellos con los que ya habíamos logrado cierta relación, cierta amistad, me dijo, en 3 días va a votarse el tema en el Pleno. Así que si quieren hacer algo, tienen que hacerlo ahora mismo porque en 3 días esto se va a decidir. Y entonces, pues después de estar ahí viendo casi por 2 meses y hablando con la gente y demás, yo invité a un grupo de pastores para hacer un plantón frente a la Cámara de Diputados. Era o es una herramienta política o que se usa en la política. Entonces, acampamos ahí afuera, sobre la calle, pusimos unas casas de campaña, éramos, no sé, unas 300 personas, obviamente detuvimos el tránsito y quedamos ahí 3 días con sus 3 noches y nos rolábamos por grupos, entonces un grupo oraba por 1 hora, luego otro grupo cantaba y otro grupo a la hora siguiente leía la Biblia y otra vez a orar, a cantar y a leer la Biblia, a orar, a cantar y a leer la Biblia, ininterrumpidamente por 3 días con sus noches. La noche anterior a la votación, uno de los pastores llevó a una profeta al campamento y la profeta nos dijo, ya no clamen, dice el Señor que ahora alaben porque esa ley no va a pasar. Wow. Así que obviamente nosotros pues estábamos felices de la vida, absolutamente convencidos de que habíamos recibido un mensaje de la palabra del Señor y nos pusimos a celebrar. Sin embargo, al otro día, la sesión inició, se llevó el tema al pleno, se votó y sale este diputado con el que habíamos tenido esta relación y me dijo, licenciado, por favor, ya recojan su campamento, esto ya se acabó, la ley se aprobó. Y yo le dije, eso no puede ser cierto, yo tengo información fidedigna que esa ley no se va a aprobar. Y me dice, bueno, no sé quién le esté dando información, pero aquí está el dictamen, aquí está cuántos votos, quiénes votaron a favor, en contra, etcétera. Y yo tomaba el papel y no podía creerlo. Y mira, Juan Carlos, me entró un celo, me entró un coraje, me entró un sentimiento que no podía controlarme. Yo empecé a llorar de una manera verdaderamente incontrolable. Y bueno, en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, está en la calle de Donceles, esquina con Allende, y la fachada tiene 6 columnas inmensas, así que en uno de esos pilares yo me recargué y comencé a llorar, desconsolado, pero muy enojado. Y entonces yo le empecé a reclamar al Señor y le dije que qué había pasado, que cómo es que Él nos había permitido pasar por esa experiencia y después de haber recibido una palabra de que la ley no iba a pasar, ahora tenía un documento que decía que la ley se había pasado. Y estando yo recargado en ese pilar, llorando con mi corazón destrozado, oí la voz del Señor que me dijo, la ley se aprobó dentro y ustedes están afuera. Wow. Las leyes se aprueban adentro de las cámaras, pero la iglesia sistemáticamente ha estado y está afuera de las discusiones, de donde se toman las decisiones que marcan vidas, que protegen vidas o que asesinan vidas de manera impune.
Las leyes se aprueban adentro y la iglesia ha estado afuera. Aaron, ¿a qué Ese crees que día, se deba eso? perdón, ¿A qué crees que se deba eso, que estamos afuera? Pero bueno, continúa, porque quiero retomar con esa pregunta. Continúa tu historia. te voy a decir claro. Ese día yo le prometí al Señor jamás volver a estar afuera de donde se tomaran esas decisiones. Wow. Y tuve que tomar mis propias decisiones para poder darle un giro a mi ministerio. Y entonces tuve una lucha espiritual muy fuerte, me tomó un año y al final renuncié a la tarea que yo desempeñaba y de la que vivía. Obviamente, entregué el pastoral, entregué la iglesia y me metí de plano al tema político. Porque, y eso va a responder a tu cuestionamiento, la iglesia evangélica ha pasado por una etapa de involución, es decir, de crecimiento interno, de crecimiento hacia adentro, Correcto. con una mentalidad de que no somos del mundo. Y entonces, como no somos del mundo, todo lo que haya en el mundo es perverso, es corrupto, es malo. Y entonces nació esta idea de que la política es del diablo, corrupta y perversa, y entonces lo mejor es no involucrarse. Ahora, hay toda una historia detrás de esa teología, de esa mala teología, pero te voy a contar. Echémonos atrás en el tiempo 160 años. En el año de 1860, en nuestro país, el presidente Juárez estableció el Estado laico mediante una ley muy importante que se conmemora cada 4 de diciembre. En el puerto de Veracruz, el presidente Juárez establece la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, entonces, hace que el Estado mexicano reconozca que hay más de una religión, porque hasta esa fecha la Constitución de nuestro país establecía que la única religión que se permitiría en México sería la católica, pero con esta ley se establece entonces que habrá el culto de acuerdo a la convicción moral, a la convicción de conciencia de cada persona, que no habría una religión oficial o una religión de Estado. Además, establece que la religión quedaría totalmente desligada de los actos de gobierno y que el gobierno tendría que estar sujetado a la religión, ni viceversa, la religión al Estado. Entonces, esta ley, que es muy importante, establece un nuevo paradigma en México. Por supuesto, en un momento muy complicado de nuestra historia y que se cometieron muchos errores después porque vino la desamortización de los bienes de la iglesia y hubo muchos abusos y demás. En fin, el caso es de que con esta ley se permitió el acceso a cualquier otra religión en México. Esto fue el 4 de diciembre. Unos meses después empezaron a ingresar misioneros americanos a México para predicar el evangelio y se establecieron las primeras congregaciones en Matamoros, porque por ahí era la entrada, digamos, más práctica, y de Matamoros a Monterrey. Unos cuantos años más tarde, en 1863, se celebra el primer culto público que hubo en México de una iglesia evangélica, que fue la Iglesia Bautista. Y un año más tarde, en 1864, se edifica el primer templo evangélico que hubo en México, que todavía está ahí en el centro de Monterrey, Nuevo León. Es el primer templo evangélico no solo de Nuevo León, es de todo México. Los misioneros que llegaron después, misioneros de las iglesias presbiterianas sobre todo, metodistas, los bautistas que mencionamos, los hermanos peregrinos y un montón de iglesias que ahora les llamamos iglesias históricas, traían como proyecto no solo la predicación del evangelio, sino tenían como proyecto la transformación del individuo. Y entonces las iglesias fundaban junto a cada templo una escuela
o un hospital, Claro. cuando menos un dispensario, ¿sabes? Junto al templo había lo que le llamaban clubs de temperancia, que ahora nosotros conocemos como Alcohólicos Anónimos. Okay. Junto a cada templo había obra social, había guarderías, en fin, los misioneros no solamente estaban enfocados en el tema de predicar a Cristo y alcanzar la salvación del alma de las personas, sino ayudarles en su transformación social. Pero algo Y más eso fue un integral, paradigma entonces. extraordinario, porque eso hizo que las iglesias evangélicas tuvieran conciencia social de cómo ayudarle al prójimo, de cómo socorrerlo, de cómo ayudarlo. Y esto fue de la década de los 60, sobre todo la década de los 70 del siglo XIX, hasta bien entrada la primera década del siglo XX, es decir, hasta el momento en que estalla la revolución en México. Pero esos 30 años, 30, 40 años más o menos, son de una explosión evangélica extraordinaria, o sea, de cero, de nada, de repente la iglesia ya se contaba en un 3, 4, 5% de la población. Todavía no se hacían los censos como ahora acostumbramos a hacerlos, pero sí era muy notorio, muy visible, porque había muchas, ¿cómo se llama? Muchas escuelas públicas que eran evangélicas. Okay. Hay una anécdota, por ejemplo, que cuando don Porfirio Díaz estaba en las fiestas del centenario, va a inaugurar el reloj de Pachuca, este famosísimo reloj que está ahí en el centro de la ciudad de Pachuca. Y entonces están en la celebración y él dice, ¿y por qué no hay una bandera de México aquí en el evento? Y entonces empiezan a buscar una bandera que no tenía ni el ayuntamiento de la ciudad, o sea, imagínate, ¿no? Y Juárez, Díaz ya molesto, dice, ¿cómo es posible que no haya una bandera de México? Y entonces uno de los funcionarios dijo, en el colegio Julián Villagrán, ahí hay una bandera. El colegio Julián Villagrán, que todavía existe, es un colegio metodista, Okay. fundado en los años 70. Imagínate, un colegio ya de 30 años, de renombre en la ciudad, y era el único colegio en la ciudad que tenía una bandera nacional. Ese era el impacto de las iglesias evangélicas, la cultura, el amor a la patria, la rehabilitación de las personas con adicciones, la gente que era verdaderamente transformadas, que verdaderamente habían nacido de nuevo. Es decir, Y eso se da, que esta iglesia, sí. esos cristianos comienzan entonces a influir en las otras instituciones, a crear esas otras instituciones, ¿no? Ahora, Mira, no tenemos tiempo ahora, pero en alguna otra oportunidad que tengamos, yo escribí un librito que se llama, eh, se me fue el nombre, por aquí debo tener una copia, ahorita te lo muestro, que se llama, eh, habla del Estado laico, ahorita lo voy a traer, aquí está al lado, pero lo que quiero decirte es que yo cuento en ese libro cómo es que la iglesia evangélica en sus inicios, en el establecimiento del evangelio en México, influyó social y políticamente, por supuesto, espiritualmente en nuestra nación. ¿Cuándo se rompe eso? ¿Cuándo se frena? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué las iglesias evangélicas dejaron de participar en la vida social, en la vida académica, en la vida política de nuestro país? Porque hubo un presidente ateo, hubo varios en México, pero en particular, don Plutarco Elías Calles, que estableció una ley en la que se obligó a las iglesias a perder su personalidad jurídica. Esto ya estaba en la Constitución desde el 17, pero Calles es el que establece a rajatabla esa ley y entonces provoca una guerra civil que nosotros conocemos como la cristiada. Cerraron los templos, hubo sacerdotes fusilados, quemaban las imágenes y los templos evangélicos cerraron también. Todos los misioneros tuvieron que salir del país. Y entonces la iglesia mexicana se tuvo que mexicanizar, ¿no? Los liderazgos dejaron de ser norteamericanos y los mexicanos tuvieron que organizarse a ver cómo salían
pues de eso, de ese problema de organización, porque los que dirigían las iglesias eran misioneros americanos, es más, que traían recursos con los que se construían los templos, los primeros templos. Si tú vienes a la Ciudad de México, el templo de Gante, el templo de Mesías, el templo, todos esos templos se construyeron con dinero norteamericano. No, la iglesia mexicana todavía hasta hoy lamentablemente tiene ese síndrome de esperar que vengan los gringos a darnos los recursos para hacer cosas. Es un poco lamentable, pero es un poco también esta manera cultural en la que la iglesia mexicana nació. Así que pasa la guerra cristera y entonces la iglesia se mexicaniza, se reorganiza y comenzó un fenómeno de independencia, ¿no? De hacerse grupos independientes. Y entonces hay una proliferación de iglesias increíble. Ya no era por evangelización, ya era por división. Y entonces ocurre que había iglesias que se llamaban Iglesia Cristiana Evangélica Independiente de México, independiente de no sé quién, hasta una que le pusieron Independiente de México. ¿Me escuchas ahí? Permíteme que te interrumpa ahí porque tengo algunas preguntas en base a lo que estás diciendo. Sí. Obviamente hubo una cuestión histórica con este presidente, con Plutarco Díaz Calles, que empujó a la iglesia, ¿no? A salir de alguna forma, regresó gente a su país. Entonces, algo político histórico nos empieza a afectar. Lo que mencionas del Estado laico, quisiera hablarte un poquito de eso, porque algo de lo que quisiera abordar contigo hoy en algún momento de la charla es ¿cuál es nuestra excusa hoy con el tema de la política? Una es ¿por qué tenemos tanto miedo? Y luego ¿cuáles son nuestras excusas hoy? Quiero hablar contigo sobre eso, pero uno de los temas que voy a abordar en esto es ¿qué tan cierto es este rollo del Estado laico? Y te voy a dar un ejemplo, porque yo tuve la oportunidad de ser invitado a una reunión aquí en Mazatlán con el presidente hace algunos años, cuando estaba Peña Nieto, y algo que me llamó la atención de esta reunión es que él dice, yo no tenía pensado venir a Mazatlán, pero el gobernador me pidió que viniera, lo que pasa es que yo andaba de paso por Sonora, andaba cerca, y venía de celebrar el Día Nacional de la Madre Tierra. Pues para mí es como, a ver, ¿somos laicos o no somos? ¿No? O sea, ¿qué tan cierto es esto? Porque creo que para muchos cristianos, para muchos de nosotros, eso es no sé si es una excusa o es un paradigma de que somos laicos, pero abordemos esta parte, Aaron. ¿Cuáles crees tú que son ahorita las razones por las que no entramos a política los cristianos? Acá en México, digamos. Bueno, vamos a tratar de definir el concepto. La laicidad del Estado es la neutralidad del Estado en temas religiosos. Es decir, el Estado tiene que ser absolutamente neutral en temas de conciencia. El Estado no puede incluir en los libros de texto enseñanzas religiosas, tampoco ideológicas, porque eso también rompe el Estado laico. Y por supuesto tampoco partidistas. El Estado tiene que ser absolutamente neutral. No puede ni favorecer ni combatir ninguna idea que tenga que ver con temas de convicciones éticas, morales o religiosas. El Estado es laico. Los ciudadanos no. Porque los ciudadanos tenemos derecho a decidir sobre nuestra religiosidad. A ver, entonces, tú vas a una oficina de gobierno y entras, por ejemplo, a la oficina del presidente municipal de Mazatlán. Él no puede tener una imagen religiosa de ninguna naturaleza porque la institución en donde está es el Estado, representa al Estado. Pero él saliendo de su oficina, o antes de que abra la puerta para el ejercicio de su tarea, él sí puede hincarse y orar a Dios o rezar su rosario o encomendarse a lo que él crea. Eso es válido, pero cuando abre la puerta está en una investidura en la cual él ya no es laico, él es el representante del Estado y el Estado tiene que ser laico. Yo he tenido muchos problemas con varios pastores cuando hemos ido a la Cámara, al Senado, yo qué sé, porque me dicen los pastores, ¿cuándo oramos? No, aquí no vamos a orar.
porque este recinto es un recinto laico. No podemos hacer una oración aquí porque estamos entonces atentando contra la laicidad del Estado. Y si queremos que estas personas nos tomen en serio, pues necesitamos actuar con toda integridad. Si un gobernante le consagra el país, o como sucedió en algunos estados de la República, le consagra el Estado al Santo Corazón de Jesús, él está violando el Estado laico. Si un gobernante, en su carácter de gobernante, hace un acto para celebrar un acto de culto, una oración, está quebrantando el Estado laico. Es una línea muy delgada, muy fina. Hay que tener mucho cuidado. Cuando un pastor va y le regala una Biblia a un gobernante, ahí no hay quebranto del Estado laico porque es el creyente el que le está haciendo un regalo. Pero un gobernante no puede hablar de religión. Vamos a suponer que tú fueras elegido presidente municipal de Mazatlán y que entonces en tu acto de inauguración tú dijeras, señoras y señores, yo quiero darle gracias a Dios y vamos a elevar una oración. Tú estarías quebrantando el Estado laico. Ahora, déjame hablar de este tema, porque creo que muchos cristianos idealizamos así el hecho de que cristianos lleguemos a las figuras de autoridad. Yo he visto ese modelo repetirse muchas veces, donde incluso sí. tu caso, ¿no? Entiendo el problema. Sí. No, el problema es que tú llegues a gobierno y que tú como gobernante no seas corrupto, que erradiques la corrupción, que tú como creyente actúes con justicia y en apego a derecho, que tú como creyente con tus actos de gobierno puedas traer paz. Por eso dice la Escritura que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Totalmente. No se alegra porque tú creas o no, sino porque actúas con justicia. De eso se trata. Ahora, no, esa es la parte complicada. Quiero usarte como un ejemplo, quiero usar tu historia como un ejemplo, porque lo veo como un contraste a lo que yo he visto anteriormente. Yo he visto en México y en Colombia también, donde digamos que es mi segunda patria, mi esposa es colombiana, he tenido la oportunidad de estar ahí ya varias veces. Y una figura que noto en nosotros es que los cristianos tendemos a impulsar a la política a nuestros pastores porque son buenos para el discurso, son buenos para el verbo, ¿no? Saben hablar con la multitud. Claro. En tu caso, tú fuiste pastor. Pero ¿cómo fue tu transición? Porque yo creo que a veces como cristianos creemos que pensamos que el solo hecho de ser cristianos nos vuelve merecedores de un puesto. Entonces, yo creo que, bueno, no sé qué piensas tú de eso, pero bueno, tú no llegaste y te paraste diciendo, oigan, pues soy pastor, denme chance, ¿no? Denme un hueso por ahí, porque soy pastor cristiano y ocupan escuchar del cristiano también, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para ti de entender que ahora Dios te está usando como político en política? Sí, mira, primero una distinción. En México sí existe la separación Estado-Iglesia, es decir, sí hay un Estado laico. En otros países no. Colombia, por ejemplo, tiene un partido que es cristiano y hay ahorita 3 senadores que son pastores y que son senadores de la República. Y en otros países sí se permite, sí está tolerado por la ley, está reglamentado en la ley. Entonces, el tema es qué es lo que la ley permite y qué es lo que la ley no permite. Y entonces, en base a eso, es exactamente lo que como cristianos tenemos que hacer. En Estados Unidos no hay ningún problema si un pastor se postula, y ha habido pastores postulados y ganadores de la elección y tienen un cargo, pero ahí no hay un problema con el Estado laico. En México sí, y en otros países. En mi caso particular, cuando yo le prometí al Señor involucrarme para no estar fuera de los asuntos donde se tomen decisiones, yo tuve que tomar la decisión y me di de baja en gobernación para respetar la ley, porque si quiero transformar la ley, tengo que respetar la ley. Así que me di de baja en gobernación, entregué la iglesia, yo le expliqué a la congregación que pastoreaba, esa última congregación, yo fui pastor ahí por 15 años, el Señor me permitió comprar el terreno, construir el edificio,
y hasta el día de hoy la iglesia sigue viva porque la iglesia no depende de mí ni depende de los pastores, depende del Señor. Así que yo entregué la iglesia, yo no he dependido de un partido o de una institución para meterme al Congreso, porque el Congreso es un espacio público donde los ciudadanos podemos participar. Ese es otro, a lo mejor otro momento para platicarte. El libro que les estaba yo mencionando, que escribí, lo hice a solicitud de un senador. El libro se llama Profesión de Fe en el Estado Laico Mexicano. ¿Cómo tú puedes conseguirlo? Me están preguntando acá, ¿dónde conseguimos ese libro? Aquí en México se vende en la librería Papiro, que es una librería que está sobre la calzada de Tlalpan por el Metro Portales. Ahí en Papiro pueden encontrar los libros que he tenido la oportunidad de escribir. Este en particular es un libro que me encantaría mucho que la iglesia conozca, porque contamos todas estas historias con profundidad, explicamos todo este proceso hasta llegar a este momento que tenemos un gravísimo problema por el tema de la ideología de género, pero lo platicamos más adelante. Sí. Mi punto es que cuando yo llego yo me quedo frente al desafío de no estar fuera, sino estar dentro, yo digo, ¿y ahora cómo me meto, verdad? Tú dices, bueno, pues es que para estar ahí necesitas un padrino, para estar ahí necesitas ser miembro de un partido, para estar ahí... Sí, ¿no? Es como que la idea general. Y yo le decía al Señor, Señor, si yo entro a la Cámara, yo quiero entrar para servirte y para establecer tu reino, y yo no quiero involucrarme ni con un partido, ni mucho menos, ¿no? Y entonces, bueno, estamos hablando del año 2008, y entonces comencé a pensar en algunas cosas. Empecé a trabajar en un proyecto de valores que se llama, el libro se llama Semillas de Vida, y entonces con este libro de Semillas de Vida íbamos a las escuelas y les decíamos a los maestros ofrecerles una herramienta para enseñar valores en los salones de clase. Y bueno, a través de eso logramos establecer este programa en 24 estados del país. Teníamos ya cerca de 5,000 maestros inscritos hasta el día de hoy que están trabajando con este programa. Y logré algunas amistades, entre ellas quien más nos ayudó fue la esposa del gobernador de Hidalgo, precisamente, Lupita, se llamaba Lupita, ando muy mal hoy con mi mente, no me acuerdo de las cosas, pero esta dama, esta mujer, esposa del gobernador, nos ayudó para que el programa se estableciera en todos los colegios de bachilleres del estado de Hidalgo, porque ella vio que con una de las lecciones del libro, una chica que tenía problemas con adicciones pudo dejar la droga. Entonces eso le impactó mucho, porque las lecciones del libro Semillas de Vida son lecciones basadas en conceptos bíblicos, en conceptos cristianos. Obviamente manejados de una manera educativa y laica, etcétera. Y entonces, a través de eso yo comencé a tener algunos contactos que nos invitaron primero a ir a hacer un acto en el día del 4 de diciembre, que como digo es el día que se conmemora la Ley de Libertad de Cultos. Entonces le pedimos permiso al presidente de la Cámara, en ese momento era el señor Francisco Acuña, que había sido Francisco Ramírez Acuña, que había sido gobernador en Jalisco y que luego fue secretario de Gobernación. Pero en ese momento era diputado y él tenía a su cargo la presidencia. Y entonces yo le dije, mire, es una fecha muy importante, es la separación del Estado y la Iglesia, el Estado laico, en fin. Y me dijo, pero exactamente, ¿qué quieres hacer? Bueno, quiero hacer una ceremonia, vamos a invitar a unos pastores que vengan, y le vamos a regalar una Biblia a cada diputado federal. Y me dice él, no, pues es que, ¿cómo crees? La Biblia es un libro de religión. Digo, no, señor, está usted muy equivocado. La Biblia es un libro de cultura. Ya le empiezo yo a platicar de los salmos, en fin. Y le dije, además, esta versión de la Biblia es
joya de la literatura española, del siglo de oro de la literatura española. Fue hecha en el siglo XVI. Bien vendido, ¿no? Cipriano de Valera, Castellano de Reina, le empiezo a echar el rollo y total me dice, bueno, está bien, este es un obsequio, se las obsequias a los diputados y hacemos un evento para conmemorar el Estado laico. Y ese fue un evento que hicimos muy lindo, les regalamos una Biblia en una caja muy lujosa que mandamos a hacer, en fin, una a cada diputado. Y luego hicimos un evento que para mí fue el parteaguas, porque eso de plano me abrió las puertas de la Cámara, que se llamó México a Voces hacia un proyecto de nación. Okay. Entonces, la idea era hablar, por ejemplo, de ecología, cómo diseñar una política pública sobre ecología. Y entonces buscamos a creyentes que tuvieran un cargo en algún tema ecológico, pero cristianos. Y entonces hablaba un pastor, ¿qué dice la Biblia de la ecología? Y luego hablaba un cristiano que estaba metido en política, en un cargo que tenía que ver con la ecología. Hablábamos, por ejemplo, de cómo crear una política pública sobre seguridad. Y entonces hablaba un pastor que decía la Biblia de eso, y trajimos a un hermano de Mexicali, de Tijuana, que había sido jefe de la policía allá. En fin, creyentes que ya estaban haciendo algo en política y pastores que decían el punto de vista bíblico. Entonces, eso fue un exitazo, fue un trancazo, les encantó a los diputados porque les dábamos propuestas o iniciativas. Y entonces, este hombre, don Francisco, me invitó a tener un pequeño cubículo ahí. Había un hermano que estaba trabajando en la Cámara. Nos hicimos amigos de una manera sorprendente, casi sobrenatural. Alguna vez les contaré esa anécdota que fue fantástica. Pero el caso es de que tuvimos la oportunidad de empezar a tener eventos cada 2 meses en la Cámara. Hacíamos eventos, llevábamos pastores, les dábamos un tour, teníamos al final un pequeño simposio, una conferencia, en fin. Y en cada evento, pues obviamente invitábamos a diputados y entonces a los diputados les encantan varias cosas, pero una de las cosas que más les gustan es que les tomen fotos. Entonces, si tú les tomas fotos a los diputados y las publicas, bueno, ellos felices de la vida. Y entonces hacíamos eventos cada 2 meses, y metíamos mucha gente. Ahí en la Cámara de Diputados hay varios auditorios, pero el más grande es el Aurora Jiménez. Le caben 300 personas. Y entonces había eventos que hacían los diputados con 100, con 150 gentes. Imagínate un auditorio de 300 con 100 gentes, pues aquello se ve ridículo, ¿no? Y nosotros hacíamos eventos para 400 gentes, entonces se quedaban 100 afuera y los diputados bien sorprendidos. ¿Qué onda, no? ¿Cómo le haces para meter gente? Y la segunda cosa que más le gusta a un diputado, después de su foto, lo que más le gusta es tener gente. Claro. Entonces, claro. Llevar a las congregaciones o a pastores en eventos en la Cámara, eso fue lo que nos abrió puertas. Oye, te escuché decir te escuché decir que a los diputados les gustó esto que hacías de llevar pastores y llevar profesionales cristianos a hablar de ciertos temas porque les dabas propuestas. Creo que eso nos falta a veces como cristianos, ¿no? Ser propositivos. A ver, dale. Te voy a decir, el mayor problema de los cristianos es que ven a un diputado o ven a un político en general y lo primero que piensan es, ¿cómo me va a ayudar a mí? ¿Cómo le saco el equipo de sonido? ¿Cómo le saco que me pague el techo, la loza? ¿Cómo le hago para el cañón? Es un tema muy, muy triste de las iglesias. Las iglesias no están pensando, y no todos, ¿verdad? Tampoco quiero generalizar, pero mucha gente de nuestros pastores lo que están pensando es cómo obtener un beneficio y no qué puedo dar. Y la iglesia tiene mucho que dar. Mira, conozco a una diputada, bueno, fue senadora de la República, pero cuando fue diputada del Estado, una hermana de la iglesia la comenzó a visitar.
es un programa que le llamamos Adopta un Diputado. Entonces, esta hermanita va, la saluda, le lleva pues un detalle, no sé, lo que tú quieras, unas flores, no sé. Y le dice, diputada, yo lo único que quiero es que me regale 5 minutos para orar por usted. Y la diputada le decía, es que yo no tengo tiempo, señora, estoy tan ocupada. Pero dígame qué se le ofrece, porque la diputada siempre pensó, esta señora lo que quiere es que le haga un trámite, en fin, ¿no? Y esta hermanita decía, no, yo no vengo no tengo necesidad, no quiero tarjeta de Conasupo, no, nada, solo quiero que me dé 5 minutos porque quiero orar por usted. Y al final, un día, la señora le dice, está bien, pase. La mete a la oficina y dice, pues ore, pero rápido, porque solo tengo 5 minutos. Claro. Pero aquella hermana comenzó a orar por ella. Y iba cada 8 días, a orar por la diputada. Hasta que un día la señora por X razón no fue y entonces aquella diputada dijo, ay, ¿cómo me hace falta la oración de esta señora? Y le empezó a buscar. Y al final, orando por ella una vez a la semana, esta diputada aceptó a Cristo como su Salvador. Wow. Ahora es miembro de una iglesia, pero vaya, el tema es de que ella se convierte y llega a ser senadora de la República. No te quiero decir cuánta cosa esta mujer ya cristiana hizo como senadora de la República, pero por una creyente que no le pidió jamás, nunca un vaso de agua, que solo iba para orar por ella. Aaron, ¿y podemos ganar almas para Cristo? ¿Cómo cambiamos este chip? Porque digo, yo he estado en este tipo de reuniones donde nos invitan como pastores o líderes religiosos e incluso he tenido reuniones de ese tipo donde son muy claros, ¿no? Los políticos, ya sea el gobernador o el alcalde, quieren escuchar de la iglesia en la ciudad qué tienen que ofrecer. Yo estoy consciente que hay políticos que saben que la iglesia es una fuerza social, ¿no? Y ellos buscan de alguna forma capitalizar. Yo creo que nos siguen viendo así como algo que capitalizar, porque nos siguen viendo como borregos a muchos de nosotros. Ahora, por otro lado, ¿cómo cambiamos el chip para no ir pensando en buscar un beneficio, sino ser más propositivos? Claro, porque mira, otra vez, es un tema de cultura. Las iglesias ven a los políticos como un modo de beneficio personal. Gente que le pide desde la cosa más sencilla del mundo, una tarjeta para recibir ahora los recursos que el gobierno federal está distribuyendo, que para niños, que para madres solteras, que para estudiantes, que para ancianos, que casi para cualquier grupo social hay recursos de parte del gobierno federal, y eso es muy malo, muy dañino, le hace daño a la sociedad, le hace daño al país y le hace daño al gobierno, porque no hay dinero para que alcance para eso, y con el dinero que reparte no saca de pobre a nadie, no le enseña a trabajar, no, en fin. Pero la gente está muy contenta porque recibe dinero sin ganarlos, recibe dinero así. Y las iglesias creen que eso es una forma de ser bendecidos, y no, eso no nos bendice. La iglesia será bendecida cuando la iglesia pueda primero ganar esos corazones para Cristo. Yo digo que los congresos es el lugar menos evangelizado del país. Y luego de repente oigo que se van a ir a la etnia de no sé dónde y a la etnia de no sé cuál. Le digo, vaya a la etnia de los políticos. Allí, esa es una etnia. Hablan su propio lenguaje, tienen sus propias culturas, hasta son caníbales, se comen entre ellos. Entonces, quiere ir a una etnia, vaya a predicar a los congresos, a las oficinas de gobierno. Se necesita ser muy sutil, porque luego el otro tema es que los cristianos van o los pastores van y quieren predicar el evangelio a rajatabla y quieren que la gente se convierta. Y no, esto es un proceso del Espíritu Santo. Claro. Sí, nos quieren convertir a bibliazos, o piensan que regalándole una Biblia ya lo evangelizó, o lo peor que yo he visto en todos estos años que he podido estar en esos ambientes, es que si alguien le dice, uno de los pastores, ¿no? Le dice, repita conmigo,
Y entonces hace la oración de salvación. Abracadabra, ya está salvado, ¿no? Y entonces piensan que ya son cristianos y luego los ven que siguen con su vida perversa que tienen y dicen, no, pues es que ya había recibido a Cristo. No, no es cierto, no ha recibido a Cristo. En un acto político le siguió el juego a la persona, pero no ha recibido a Cristo. El hombre o la mujer no es creyente. Eso es un proceso que hace el Espíritu Santo. Pero hay que tomarse tiempo para hacerlo. Y cuando nosotros vamos a la cámara o a las cámaras, nosotros vamos en otro sentido. Es decir, la iniciativa ciudadana nació como un proyecto para poder establecer políticas públicas que defiendan la vida y la familia. En paralelo, a título personal y de preferencia fuera de las cámaras, nos reunimos con diputados o senadores para predicarles a Cristo de manera individual, como personas, no como funcionarios. Porque si un funcionario se convierte, no es un cheque al portador, no es un cheque en blanco, no es para abusar de eso, es para que estas personas puedan establecer políticas públicas que bendigan la nación. Sí es un tema cultural y es un tema de capacitación para la iglesia y particularmente para los pastores. Pero yo digo otra cosa, Juan Carlos. Quienes deben ir a la cámara no deben ser los pastores, deben ser los laicos de las iglesias. Deben ir la gente que entienda que no se va a buscar traerse algo, se va a tratar de llevar algo y de poder llevar la palabra de Dios que infunda transformación en esas vidas, porque esas vidas son las que deciden sobre millones de personas. Ahora, Aaron, aquí me estoy arriesgando a generalizar, y perdón porque no es mi intención generalizar, pero muy posiblemente más de alguno que nos escucha que quiera dar este paso y comenzar a meterse a los senados o actuar en política o de ser candidato, etcétera, se va a encontrar con cierta resistencia dentro de la iglesia, porque aún tenemos esta tendencia, ¿no?, a retener a la gente dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra misión, lo que sea, cuando estamos en la esfera de la iglesia en general, hay cierta tendencia a tratar de retener y hay una resistencia para la gente que quiere salir. Entonces, en tu opinión, ¿qué resistencia encontramos? ¿Cómo podemos sobrepasarla? Y si yo soy el líder, si yo soy el pastor, yo soy el líder del ministerio, soy el líder de la misión, lo que sea, ¿cómo puedo tener la humildad y la sabiduría para saber impulsar a alguien de mi equipo a algo como esto, ¿no? Cuando se tiene claro el objetivo, mira, conozco un pastor en Tijuana, es un amigo muy querido, tiene una iglesia que se llama Kairos. No voy a decir el nombre del pastor, ya dije el nombre de la iglesia, así que seguramente quienes nos escuchen de Tijuana saben de quién estoy hablando. Pero este pastor llegó a tener un problema muy grande. Llegó a tener en su congregación alrededor de unos 20 creyentes y todos eran políticos y de distintos partidos. Entonces, sí, ¿no? Ese es el otro tema. Interesante. Entonces, él les decía en épocas de elecciones, a ver, esta semana nos va a tocar orar por fulano de tal. Y la gente sabía que estaba orando porque pues tenía un candidato de un partido X, pero no oraba ni por el partido, ni lo promovía, sino oraba por el creyente para que si ganaba o perdía su elección, él mantuviera su fe intacta en Dios. Y luego la semana siguiente, ahora vamos a orar por el fulanito de tal. Y entonces oraban por ese otro candidato de otro partido, pero no oraban ni porque ganaron o porque perdiera, oraban para que si ganaba o si perdía, mantuviera su fe en Cristo íntegra, intacta. Porque la política es una rueda de la fortuna. Y a veces están arriba los políticos y a veces abajo. Pero aquí lo importante no es dónde está tu posición política, es dónde Dios te está poniendo para que tú actúes conforme a tu fe para establecer reino, el reino de Dios. El reino de Dios no está matizado en un partido político. Hay partidos políticos de inspiración cristiana, pero necesariamente están metidos en un juego político en los que a veces los creyentes decimos, ahí está y no que es cristiano. Sí, pero tú estás juzgando desde una perspectiva equivocada. Los cristianos que están metidos en política
lo que tienen que hacer es guardar su corazón. Y eso no es solo para los políticos. A los empresarios les pasa lo mismo, solo que no están en el ojo del huracán. Y le pasa lo mismo a los comerciantes, y le pasa lo mismo a los periodistas. Donde tú ejerzas tu profesión como hijo de Dios, tú tienes que ser un hijo de Dios, porque las tentaciones que reciben los políticos son las mismas que recibe cualquier creyente en cualquier área. Mira, te digo esto que es algo que yo he descubierto y he tratado de aquilatar. Pero hay cristianos en la política, hay cristianos en el ejército, hay cristianos en la economía, hay cristianos en el ambiente artístico, hay cristianos en cualquier esfera de la vida, Sí. donde quieras. Y hay cristianos que son comerciantes, y hay cristianos que son albañiles, y hay cristianos que son electricistas, hay cristianos en todas las áreas de la vida. Ahora tú dime, ¿estos cristianos están siendo el factor de transformación de este país? Claro. Pues no. La cosa es que esos que mencionaste primero son mucho más visibles, ¿no? Y que hay una carga moral sobre ellos porque son figuras públicas. Pero te voy a decir, los que están abajo también son igual de importantes, Totalmente de pero acuerdo. tampoco están siendo un factor de transformación. El problema es que hay evangélicos o cristianos en diferentes áreas, pero su vida de fe no ha impactado a la sociedad. La vida de fe de un locutor cristiano que está en los medios no ha impactado a la sociedad, pero Chumel Torres sí. Y por eso ¿no? los censuran. Y mira, Sí, como una la- actitud de él, solo un acto de él hizo que se destituyera a una funcionaria de gobierno de un alto nivel y que además podría ser hasta que desapareciera esa dependencia. Un solo acto, porque lo que hacemos tiene un poder para transformar o para corromper. No importa que seas panadero, no importa que seas carnicero, o no importa que seas diputado. El tema es que tu actuar tiene que ser para transformar a la sociedad donde Dios te ha puesto. Dios te pone en los lugares donde tú puedas ser agente de transformación. Si logras hacerlo, entonces el Señor te da una tarea superior y luego te sigue elevando. El Señor te va llevando hasta donde tu capacidad de transformación está redimiendo a la sociedad. Mientras tú no logres transformar el pequeño círculo donde tú estás, pues el Señor no te va a colocar en otro espacio porque donde te ha puesto no ha logrado ser un factor de transformación. En el caso de Chumel, por ejemplo, que lo mencionas, él se dedica, y lo he dicho abiertamente, a criticar políticos, a denunciar lo que la política en nuestro país no hace correctamente. Eso obviamente ha incomodado a un montón de gente y ha tenido algunas represalias. Ahorita esta semana tuvo una muy fuerte, pero lo que está haciendo creo que inspira a muchos. O sea, no tener temor a hablar él y su equipo de lo que está viendo y sin estar comprometido con ninguna de las partes. Creo que esa es una parte importante, el ser imparcial. Mi pregunta es, ¿cómo llegamos, Aaron, en tu opinión, a llegar a tener ese nivel de influencia? Porque como cristianos nos jactamos de dos cosas. Una, nos creemos dueños de la verdad, ¿no? Y dos, pues que Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. Es una realidad, es una verdad, pero en muchos casos no es una realidad. No estamos dirigiendo, no estamos siendo cabeza, no estamos siendo líderes en estas áreas. ¿Cómo rompemos ese paradigma para llegar a ese punto, Aaron, en tu opinión? Como te decía, en los años 40 hasta los años 60, 70, la iglesia se mantuvo dentro de una pequeña burbuja creciendo hacia adentro. Sí. Y en los años 80, 90 hubo como que un rompimiento de eso y la iglesia se dio cuenta que había crecido tanto, y no la iglesia, la sociedad, los políticos, vieron que la iglesia había crecido de tal forma que la quisieron usar y la quisieron usar como votos. Entonces, a la iglesia se le empezaron a dar ciertos beneficios. Se le dio personalidad jurídica, se le permitió a los pastores votar, derechos que estaban cercenados se recuperaron. Y la iglesia tuvo como que un momento así, despertar.
Y se empezaron a crear movimientos sociales, políticos incluso, de parte de las iglesias. Pero ahora estamos otra vez en esta burbuja de decir, sí, yo quiero ser el presidente de tal partido, quiero ser el diputado de tal lado, quiero ser esto porque están buscando un beneficio personal o un beneficio de grupo. Son muy pocos, claro, gracias a Dios los hay, de gente que está ahí en la arena política, no buscando cosas de beneficio, sino de transformación. Entonces, mi experiencia, mi opinión, es que los cristianos vamos a poder transformar nuestro país y nuestra cultura cuando entendamos que estamos aquí como un agente de transformación. Somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Y si dice un texto en la palabra del Señor, que si nuestra luz son tinieblas, dice textualmente el texto, dice, qué densas han de ser esas tinieblas. Wow. Si la iglesia, que debe ser luz, no lo es, entonces estamos en la noche más oscura. Y cuando habla de la sal es más grave. Cuando habla de la sal dice, si la sal deja de salar, textualmente dice así el texto, no sirve más para nada. Qué fuerte, ¿no? O sea, está muy duro ahí. Totalmente. O sea, si tu luz son obscuridad, hermano, qué densa está la noche. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en México. Si la sal no sala, ¿para qué sirve entonces? Pues la Biblia dice, para nada. Y yo no digo que la iglesia no sirva. Lo que yo estoy diciendo es que la iglesia no está asumiendo su papel de ser luz que brille y sal que sale. Ahí es donde tenemos que empezar, Juan Carlos, en que la iglesia entienda su papel preponderante, su papel esencial, su papel definitorio, y entonces tome el lugar que le corresponde, que son la arena pública y la arena política. Quiero decirle... Háblanos un poquito de la realidad política actual de México. Háblanos de eso, porque creo que estamos escuchando muchos rumores por todos lados, un bombardeo de información. Mira, político, sociales parte... por allá. Y háblanos también, Aaron, ¿cómo nos involucramos como cristianos? ¿Por dónde empezamos y cómo nos involucramos? Mira, la parte más importante de la vida pública hoy en México es la intromisión de la ideología de género en nuestro país. Okay. Si la iglesia no defiende ese tema, no va a haber nadie más que lo haga. La iglesia tiene que volverse responsable frente a temas de ideología de género. El aborto no puede permitirse en nuestro país. Porque es una herencia de sangre, es una maldición de sangre, es un derramamiento de sangre de inocentes. Y Dios no va a dar por inocente, quiero decir, no va a dejar que la sangre que se vierte de inocentes quede impune. La iglesia tiene la responsabilidad de detener el genocidio que significa la ley del aborto. Hay una perversión en el tema de decir que el aborto es un derecho y que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Es un absurdo como llamarle interrupción al aborto. No. Hay que hablar de eso en las iglesias y no se está hablando. Hay que enseñar de eso a los jóvenes y a las señoritas sobre todo, y no se está haciendo. La iglesia no está cumpliendo ese papel de poder enseñar estas verdades absolutas de la palabra de Dios. Hay que enseñarles que la vida es un don de Dios y que es el primigenio de todos los derechos, que con la pérdida de este derecho automáticamente se pierden todos porque el titular del derecho deja de existir. Hay que defender la vida. Segunda cosa, el tema del matrimonio. El matrimonio es un contrato civil que se establece en el Estado para proteger la relación entre un hombre y una mujer porque tiene fruto, es decir, la relación entre un hombre y una mujer normalmente, en el 99% de los casos, engendran un hilo de sangre que es la consanguinidad, es decir, los hijos. Por eso el Estado no es dueño de los hijos, no puede asumirse, ¿no? La patria potestad es de quienes engendran a un bebé y tienen responsabilidades.
los padres de familia tienen deberes, pero también tienen obligaciones con los hijos. Entonces hay que resguardar el concepto del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, porque generan un hilo de sangre, la consanguinidad entre hijos, luego entre hermanos, luego entre primos, luego entre tíos, etcétera, etcétera. Eso es lo que conforma a la familia. Tercero, necesitamos resguardar la identidad de las personas. Es absurdo que se quiera legislar que hay niños trans. Eso no es cierto, no existen niños trans. No es verdad que la persona pueda autopercibirse y decir una mujer, yo me autopercibo varón, o viceversa. La autopercepción es un problema psicológico, no es un tema biológico, es un tema que tiene que ver con una idea, por eso se le llama ideología de género. Es una situación que hay que legislar porque no podemos perder nuestra identidad. La ley le llama derecho objetivo de la personalidad. La objetividad en el derecho es algo que no puede cambiarse ni de manera, bajo ninguna circunstancia, por eso es objetivo, el derecho es sustantivo y objetivo. No puede modificarse la personalidad de la persona, como no le puedes cambiar la huella la huella del dedo, como no le puedes cambiar el iris del ojo, no puedes cambiar el ADN. Una persona, no importa que se autoperciba lo que quiera, una prueba de ADN objetivamente va a decir que es un hombre o una mujer. Entonces hay que resguardar el derecho a la objetividad y sobre todo a la identidad de la persona. En fin, hay como 10 o 12 leyes que están ahora en proceso y que si se permite establecer eso, pues va a cambiar la forma de cómo concebimos la vida y no podemos crear algo que no existe. Yo digo, ahora estamos en el debate de querer legislar lo imposible. No puedo legislar algo que es imposible. ¿Cómo le vamos a dar un derecho que no existe a una persona que no existe? ¿Dónde está la objetividad del derecho? La iglesia es la que tiene que dar esas batallas. Son los creyentes los que tienen que afrontar su responsabilidad de establecer que el derecho a la vida es un don de Dios y que es sagrado y que nada lo puede modificar, que Dios nos hizo bajo un diseño específico para complementar hombre y mujer y entonces poder resguardar la perdurabilidad de la vida humana, etcétera. Son conceptos que le dan cardinalidad a la vida, que siempre te dicen dónde queda el norte. No podemos cambiar eso y eso solo lo podemos defender los cristianos. Hay un texto en la Escritura que dice, si los cimientos son removidos, ¿qué ha de ser el justo? Y los justos somos los creyentes. Por eso es que los creyentes tenemos que tomar esta batalla. Yo quiero invitar a todos los que nos escuchan a que puedan involucrarse en esta defensa de la vida y de la familia, porque esos, insisto, son los puntos cardinales de la vida. No podemos perderlos y decir dónde quedó el norte o el sol hoy va a salir por el sur. Eso no va a ocurrir jamás porque son leyes inmutables y eternas. Visiten nuestra página, se llama Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. Acompáñenos a los mítines, acompáñenos a los eventos. Bueno, ahorita no se puede porque está el tema de la pandemia, pero estamos haciendo continuamente eventos precisamente para poder llevar iniciativas. Ahorita tenemos un pleitazo brutal. El domingo tuvimos que hacer una conferencia de prensa porque en el estado de Aguascalientes se legisló una ley para establecer una figura jurídica que se llama el PIN parental, que es un derecho de los padres para que puedan exigirle a las escuelas, les muestren los contenidos con los que se pretende educar a sus hijos, porque la ley establece que los padres tenemos el derecho de elegir la educación que reciban nuestros hijos. Con la reforma educativa que se hizo el año pasado, se quitó ese derecho de la Constitución. Hoy los padres no podemos, y claro, hoy los padres no tenemos derecho.
Y entonces se legisló esta ley en Aguascalientes y está propuesta en Nuevo León, está propuesta en Querétaro, está propuesta en Michoacán, está propuesta en Chihuahua, en fin, en varios estados se está buscando establecer este derecho porque no podemos perderlo. Y entonces cuando se aprueba la ley en Aguascalientes, que la impulsa una cristiana, una evangélica, la ONU, escúchame hermano, escúchenme los que están oyendo este programa, la ONU mandó un documento a la Secretaría de Gobernación diciendo que cómo era posible que se permitiera que se estableciera el PIN parental en México porque se legisló en Aguascalientes. Imagínate que el organismo multilateral más grande del mundo se escandalizó porque un congreso tan chiquito como es el estado de Aguascalientes, que apenas tiene 1 millón de personas, aprobó una ley que protege el derecho de los padres. Y todavía de manera mentirosa y falsa, dice la ONU que esta ley podría establecer el castigo corporal a los hijos. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde sacaron eso? Están difamando al Congreso mexicano. Bueno, con esto, la secretaria Olga Sánchez Cordero manda una ficha técnica a los 4 congresos que tienen ahorita el PIN parental, que es Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León y Chihuahua, diciendo que deben de abstenerse de legislar en este tipo de leyes porque transgreden no sé qué derechos y bla. Y entonces nosotros le decimos a la señora Sánchez Cordero en un documento que le enviamos y que fue por la razón por la que hicimos la conferencia de prensa el domingo, para decir, número 1, señora Olga Sánchez Cordero, no puede entrometerse en un poder que le es ajeno. Usted representa el poder ejecutivo y no puede interferir en el poder legislativo porque es el contrapeso democrático de nuestro país. Segundo, no puede vulnerar la autonomía que tiene cada estado para legislar, porque si no, entonces no existe tal autonomía. Sí. Tercero, no puede decirle a un diputado electo qué ley va a presentar o no, no está en sus funciones. Usted no puede decirle a un diputado, esa ley sí me gusta o esa ley no. Usted no está para eso. Cuarto, además está usted vulnerando la patria potestad de los padres, porque los padres tenemos derechos que son inalienables. Eso quiere decir intransferibles. Aunque yo no quisiera ser papá, soy papá y tengo ese derecho, no me lo puedo quitar. Quinto, está atentando contra los tratados internacionales que México ha firmado y que tienen nivel constitucional. La Carta Universal de los Derechos Humanos establece que los padres tenemos el derecho preferente para educar a nuestros hijos. En fin, estas batallas las tiene que dar la iglesia, hermano. Claro. Y la iglesia necesitamos mandar 1000 cartas como esta a la Secretaría de Gobernación, a la Presidencia de la República, a los congresos locales, para exigir el respeto al Estado de Derecho, pero sobre todo para exigir que se respeten nuestros derechos, que son inviolables e intocables. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, eso es donde tenemos que estar involucrados en ese tipo de tareas. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tanto sirven esas cartas y qué tanto sirven estas firmas que de repente hacen? Sí, es muy sencillo. Están rondando por las iglesias. Claro, es muy sencillo. ¿Qué impacto tiene si tú recibes una carta de un tipo que se llama Aarón Lara? ¿La vas a enmarcar? No, piensa quién será este. Pero ¿qué tal que tú recibes 100 cartas, entre ellas una de Aarón Lara, pero una de Juan Carlos Crespo y otra de Roberto Tinoco y otra de yo? No sé, ¿no? ¿O qué impacto tiene que recibas 1000? ¿O 5000? ¿O 20,000? ¿O 100,000? Que 100,000 ciudadanos te manden una carta con el mismo tema exigiéndote que tú como funcionario respetes nuestros derechos y asumas tu obligación, y luego esas cartas las hacemos públicas en los diarios y esas cartas además las llevamos al Pleno para que haga los diputados un punto de acuerdo exigiéndole al Estado, al Poder Ejecutivo respeto al equilibrio de poderes. Hermanito,
claro, si mandamos una o dos, no tiene ningún impacto. Pero ¿qué tal que mandamos 100,000 cartas? En Y 2016, cuando... en la práctica sí, digo, sí las leen los poderes, sí las toman en cuenta, o las hacen perderizas por ahí. Otra vez, si mandas una o dos, nadie la va a leer, pero si mandas 100,000, nosotros en el año 2016 mandamos 120,000 cartas que juntamos en 3 semanas y cambiaron una ley. Es Ahora, que depende de lo que hagas. Ahora, imagínate, si nosotros tenemos 50,000 cartas y la llevamos, pues no sé, no sirve ahora de mucho, pero si la pudiéramos llevar, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lástima que hoy mismo no sea un buen instrumento, pero ese debiera de ser uno de nuestros instrumentos. Claro que tiene impacto político, pero por supuesto que tiene impacto político y podemos frenar leyes y cambiarlas. Otro ejemplo, mira, en diciembre del año pasado, en México, en la Ciudad de México, se iba a aprobar la ley de infancias trans. Ya estaba el dictamen, ya estaba todo listo para que se aprobara. Y nosotros reunimos 400 personas. ¿Sabes lo que son 400 personas aquí en la Ciudad de México? Nada. Pero detuvimos el tráfico en el eje central Lázaro Cárdenas, marchamos sobre Donceles, llegamos a la Cámara de Diputados y por 1 hora estuvimos gritando: no te metas con mis hijos no te metas. Y estuvimos exigiendo que saliera el presidente de la Cámara. Y obviamente pues el señor no quería salir y estuvimos ahí por 1 hora hasta que tuvo que salir. Salió el señor, el presidente de la Cámara, le hicimos el posicionamiento, le exigimos que oyera nuestros discursos y al final de esa misma tarde la ley se congeló. Por ahora, 400 personas. este tipo de protestas yo veo que causan una respuesta, ¿no? Inmediata. Quiero preguntarte, porque he escuchado a muchos cristianos, cuando hablamos de estas ideas, decir cosas como: nuestra labor como cristianos es orar por nuestras autoridades, que es someternos a la autoridad. Y entonces, ¿dónde está esta línea delgada donde me someto a la autoridad, pero protesto cuando hay injusticia? ¿Cómo discernir esa línea, no? Es que es muy sencillo, o sea, cuando un gobernante está actuando con la imparcialidad que su cargo le da, hermano, hay que respetarlo. Nosotros oramos todos los días por el presidente de la República y tenemos nuestros grupos orando en toda la nación por quienes están en eminencia, quienes tienen el poder de decisión. Eso no tiene nada que ver con esto. Nosotros oramos por las gentes que han sido puestas ahí porque por alguna razón Dios lo permitió. Algunas de esas personas son puestas por el Señor para estar en esos cargos, para aguijonearnos, para despertarnos, para hacer que la iglesia reaccione. Sí, Dios usa a Faraón también para azotar a su pueblo y para corregirlo, pero Moisés nunca maldijo al Faraón. Moisés siempre bendijo al Faraón. Nosotros estamos orando por nuestros gobernantes, pero haciéndoles ver sus errores. Porque Entonces, someternos a la autoridad no significa mantenernos pasivos ante la injusticia. No, es que no dice la Biblia que nos sometamos. Es decir, claro que establece este concepto de sometimiento en el sentido de que tú puedas considerar cuáles son las estructuras del poder. Es decir, nosotros nunca vamos a pedirle a la gente que actúe con violencia, que tome las armas, que apedree el Palacio Nacional o que no, jamás haremos eso. Haremos resistencia civil como lo han hecho los tantos héroes de la fe, como Martin Luther King, que era además un pastor bautista y que mucha de la gente que lo acompañaba en su lucha le decía que levantara la revolución. Eso no lo vamos a hacer porque eso no está en la escritura. Nosotros no vamos a derramar sangre jamás. Nuestras exigencias del Estado de Derecho están perfectamente bien delineadas en las escrituras. Nosotros necesitamos hacer una revolución espiritual en nuestras iglesias y que la iglesia pueda cobrar el valor de entender cuál es su tarea y su misión de ser luz y de ser sal. Aarón, algunas
palabras finales que quieras compartirnos, teniendo en cuenta que muchos de los que están escuchando tal vez tengan esta inquietud de, wow, yo creo que entonces sí Dios puede llamarme a la política, creo que sí puedo echar un brinco a esa alberca de la política y ser luz, ¿no? Y ser sal, como tú mencionas. Aaron, ¿alguna Claro. palabra de ánimo que quieras darle a esta gente o algún consejo que quieras darle a esta gente y en general a la gente que nos está escuchando? Este es el momento de la iglesia y este es el momento de los cristianos. Hoy más que nunca se necesitan creyentes, hombres y mujeres con fundamentos firmes, con convicciones que sean inalterables, que no te pueda mover ni la, como dicen ahí en el mundo de la política, que es además muy cierto, que no te mueva ni la plata ni el plomo. Es una batalla seria. Claro. Aquí no estamos peleando por nuestros reinos, estamos luchando por establecer el reino de Dios. Yo quiero decirles a quienes nos escuchan que el Señor está esperando, y eso también lo dice la Escritura. Me encanta ese texto de la palabra que dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hoy tenemos un México gimiendo, preguntándose, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los hijos de Dios? Y quiero terminar con una anécdota de un querido amigo, Paco Palafox, no sé si lo recuerdan, es un caricaturista muy lindo, un hombre de un gran corazón y una gran sensibilidad. Y una vez me mandó una caricatura que luego se publicó, por ahí anduvo, pero me encanta porque es un domingo, la gente está en el culto, el pastor está predicando y de repente se oyen los gritos de una manifestación que va caminando por la calle y va gritando, ¡fuera los cristianos! ¡Fuera los cristianos! ¡Fuera los cristianos! Y entonces el pastor se pone un poco nervioso y le dice a la gente, a ver, no se asusten, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guarde. En fin, y hacen una oración y la marcha, la manifestación se para frente del templo y empiezan a gritar con sus pancartas, ¡fuera los cristianos! ¡Fuera los cristianos! ¡Fuera! Y entonces el pastor, pues ya más asustado porque ya vio que la marcha no se siguió, se estacionó frente al templo. Entonces le dice a 2 o 3 ancianos, pues vamos a salir a ver qué quieren, porque ya están aquí afuerita. Y entonces ahí va el pastor, escoge a 2, 3 hermanos de esos así robustos, frondosos de la iglesia. Y sale a la calle y entonces la gente afuera gritando, pero hasta enojada, así, ya la gente difícil, ¿no? ¡Fuera los cristianos! ¡Fuera los cristianos! Y entonces el pastor dice, bueno, pues, ¿qué les pasa? O sea, nosotros no estamos haciendo nada, estamos aquí en nuestra iglesia, estamos sin molestarlos, ¿qué les pasa? Y entonces una de las gentes de la manifestación le dice, exacto, es que ustedes están allá adentro, pero necesitamos acá afuera, sálganse del templo, fuera los cristianos, fuera los cristianos, fuera de los templos, hermanos, hay que ir al mundo, ahí es donde hay necesidad, ahí es donde hay que llevar palabra de justicia y de verdad, de salud, de sanidad. El Señor tiene un plan maravilloso para México, pero lo va a hacer cuando nosotros seamos sus manos y sus pies, cuando nosotros seamos su voz. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Aaron, me encanta la forma en la que cerraste, me encanta esa historia y me la voy a quedar y creo que la voy a recordar mucho tiempo. Estoy muy, muy agradecido contigo por haber aceptado la invitación, disfruté mucho la conversación, me desafió mucho y espero que a más de uno de los que nos escucha también les haya incomodado, les haya impulsado para salir, empezar a estar afuera los cristianos. Esta charla se va a subir a YouTube esta semana. Les recuerdo que todas las charlas que hemos tenido ya están en esa plataforma ahorita. Ahí quedó el link en los comentarios. Aaron, te agradecería mucho que pudieras poner en comentarios también tu página y dónde pueden seguirte, dónde pueden ver los proyectos que estás manejando ahorita, las iniciativas, tu libro, todo referente a lo que estás manejando ahora,
nos encantaría tener acceso a eso y escuchar más. Bueno, pues vamos a terminar aquí la conversación. Les agradezco mucho este tiempo a todos los que se sentaron ahí con nosotros a escucharnos. Aaron, te mando un fuerte abrazo y bueno, espero que se repita. Creo que hay mucho que podemos hablar contigo desde acá y en su momento nos encantaría tenerte de vuelta. En lo que podamos ser útiles, aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Listo. Chicos, nos vemos el jueves. Chao.